El problema 916 nos dice, pues, en t igual 0, la velocidad angular de una rueda de afilar es de 24 radianes por segundo. Y tiene una aceleración angular constante de 30 radianes por segundo al cuadrado. Hasta que un interruptor de circuito se abre en t igual 2 segundos. A partir de ese momento, la rueda gira 432 radianes con aceleración angular constante hasta detenerse. Entonces, tenemos dos situaciones, ¿verdad? Dos situaciones con aceleraciones angulares distintas, ¿verdad? Una es mientras el interruptor está, pues sí, el circuito está cerrado, ¿verdad? Está encendido el circuito. Y otra es, pues, la que vamos a tener en el momento en que se apaga el interruptor o se apaga el circuito y se detiene. ¿Okay? Entonces tenemos dos aceleraciones angulares. ¿Okay? Cada una va a ser constante en cada una de las etapas. ¿Okay? Entonces, bueno, para la primera parte nos dan velocidad angular inicial, ¿verdad? Y nos dan aceleración angular constante y el tiempo que ocurre todo eso. O sea, ocurre de 0 a 2 segundos. De 2 segundos en adelante, entonces, bueno, ahí giró y se detuvo. Giró 432 radianes y se detuvo. ¿Okay? Entonces son las informaciones o la información que tenemos. ¿Okay? Entonces dice, ¿qué ángulo total giró la rueda entre t, 0 y el momento que se detiene? Entonces ya tenemos la parte en la que se está deteniendo. O sea, giró 432 radianes para detenerse. Entonces hace falta, pues, cuánto gira, cuál es el desplazamiento angular de t0 a t2. ¿En qué tiempo se detiene? Pues, ¿verdad? Desde t2 hasta que se detiene, ¿cuánto tiempo pasa? Y cuál es la aceleración angular que tiene al irse frenando. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos está pidiendo. Entonces, veamos. Tenemos la información, como ya les había mencionado. Velocidad angular inicial, ¿verdad? La aceleración de la primera etapa, aceleración angular. Cuando llegamos a los 2 segundos, entonces, pues, recorre 432 radianes, o gira, mejor dicho, para detenerse. ¿Ok? Entonces, bueno, veamos la primera. ¿Qué ángulo total giró? O sea, ¿cuál es el desplazamiento angular total? ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos el prima, que es este que está aquí. Necesitamos calcular, pues, el de la primera situación. Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos la ecuación, ¿verdad? Donde es posición angular es igual a posición angular inicial más velocidad angular inicial por tiempo más aceleración angular o un medio de la aceleración angular por tiempo al cuadrado. Entonces, aceleración angular, perdón, posición angular inicial, la pasamos al otro lado, entonces nos queda un desplazamiento y pues calculamos de acuerdo a lo que tenemos. ¿Ok? Perdió el tiempo y entonces pues nos da que la primera etapa giró 180 radianes. ¿Okay? El ángulo fue de 108 radianes. ¿Ok? 108 radianes. Entonces, bueno, ahí, perfecto. A eso llegamos, entonces calculamos el total sumando el que acabamos de obtener más lo que sabemos que se detiene. Entonces, en total fueron 540 radianes. Entonces, tenemos la primera etapa, la segunda que se frena. La primera la calculamos, la segunda ya la conocemos, sumamos y nos da. Okay, entonces dice, ¿en qué tiempo se detiene? O sea, ¿cuál es el tiempo que tarda en detenerse? Entonces, bueno, ahí, ¿qué es lo que tenemos? El tiempo que tarda en detenerse. Pues necesitamos conocer cuál va a ser la velocidad inicial, la velocidad angular inicial, en la situación en la que empieza a detenerse. ¿Ok? Entonces, para eso necesitamos calcular la velocidad final de la primera situación. Entonces, para hacer eso, pues, de nuevo, necesitamos saber la velocidad angular final de la primera situación para saber la velocidad angular inicial de la segunda situación. Pero bueno, y aplicamos, sabemos que tarda 2 segundos la primera situación, entonces tenemos la velocidad angular final, ¿ok? Y entonces, pues, nos da el valor de 84 radianes por segundo, que ese va a ser entonces la velocidad angular inicial, ¿ok? De la segunda situación. Entonces, bueno, y ahora sí, calculemos.
Tenemos el desplazamiento angular, las velocidades angulares final e inicial. Sabemos que esto es 0, ¿verdad? Sabemos que esto es 0. Entonces, pues bueno, ahí despejamos el tiempo, papá, y nos da 10,3 segundos. Entonces, tarda en detenerse 10,3 segundos. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí está. ¿Y cuál es la aceleración que tiene al frenarse? Pues ahí no, aplicamos cualquiera de las ecuaciones que tengan aceleración angular. En este caso, pues estoy utilizando la primera, ya que tenemos todos los datos. ¿Ok? Sabemos que este es 0. Entonces, bueno, ahí despejamos, aceleración angular, tiene que dar negativa porque sabemos que se está frenando, va en contra del movimiento, ¿ok? O mejor dicho, va en contra del vector de velocidad angular, ¿ok? Entonces, bueno, este sería el problema 9.16.